ven la Biblia como un libro religioso, otros como un utensilio para ciertos ritos religiosos y otros como un talismán de la buena suerte para proteger sus vidas y sus casas. Pero ¿qué en verdad es la Biblia? De eso se trata el video de hoy. Ya comenzamos. Hola y muchísimas bendiciones. Otra vez te saluda Elizabeth Solano dándote la bienvenida a este podcast y a este nuevo video. Como decíamos en la intro, hoy vamos a hablar acerca de la Biblia, ya que hemos visto que a lo largo del tiempo hay personas que la idolatran, que la abren en un cierto capítulo en sus casas para alguna buena atmósfera o para buena suerte, pero hay otras personas por otro lado que ni siquiera creen en ella y no le dan el crédito que merece porque dicen que simplemente es un libro que fue escrito por hombres. Hoy vamos a estar aclarando qué exactamente es la Biblia y para qué nos sirve. Definición. La palabra Biblia viene del idioma latín y lo que quiere decir es biblioteca o colección de libros. Lo que describe la Biblia perfectamente, pues la Biblia es una colección de varios libros, de 66 libros específicamente. Estructura. La Biblia está dividida en dos partes. Primero, el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, donde encontramos allí narrado cómo fue la creación del mundo, cómo comenzó la era de los sacerdotes, de los reyes, de los profetas y muchas profecías acerca del Mesías, acerca de muchas cosas que sucedieron y otras que aún están por acontecer. La segunda parte es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, donde encontramos muchas de las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento, sobre todo la del Mesías, pues aquí vemos cómo Jesucristo vino a la tierra y cumplió su objetivo, pero también encontramos en el Nuevo Testamento muchas profecías más que aún no se han cumplido. Los 66 libros mencionados anteriormente están divididos en el Antiguo Testamento con 39 libros y en el Nuevo Testamento 27 libros. Idiomas y autores. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en parte en arameo y en parte en griego. La razón de estos idiomas es el siguiente. El hebreo, por ejemplo, porque después del diluvio Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes. A través de ello volvió a nacer una nueva generación, una nueva civilización y la tierra se volvió a poblar. En esta trayectoria es muy importante el nombre Sem, que es uno de los hijos de Noé, y más adelante el nombre Eber. Por Eber comenzó a llamársele a este pueblo hebreo y también al idioma se le comenzó a llamar de esta manera. A partir de Abraham en adelante, que es un descendiente de Eber, a este pueblo siempre se le llamó hebreos y al idioma también. Por eso todo lo que escribían, cuando escribían cualquier cosa de las que están establecidas en la Biblia, siempre escribieron en hebreo, pues ese era su idioma que ellos manejaban, pero también porque esto que está escrito en la Biblia originalmente fue normalmente para ellos, fue para aquel pueblo, el pueblo hebreo. Nosotros fuimos injertados por la gracia de Dios como gentiles y tenemos la bendición de que podemos leer la Biblia hoy en día en nuestros idiomas, pero sobre esto más adelante daremos más detalles. Lo importante de saber es que originalmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento entonces en parte en arameo y en parte en griego, porque para el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, el pueblo ya había experimentado varios exilios o vivían bajo alguna opresión de alguna otra nación. Entonces los hebreos comenzaron a aprender y a desarrollar y a adoptar los idiomas, las culturas, las costumbres de las naciones en las que estaban o la nación que estaba predominando sobre ellos. Ya el hebreo no era el idioma que las nuevas generaciones estaban hablando y por esto se tenía que escribir en estos idiomas para que ellos donde quiera que estuvieran pues pudieran recibir el mensaje. Otra razón también es que algunos apóstoles comenzaron a llevar el evangelio ya fuera de Judea, fuera de Samaria y pues tenían que hacerlo en otro idioma. Por ejemplo, el apóstol Pablo, quien escribió aproximadamente el 40% del Nuevo Testamento, él dominaba varios idiomas y él, como fue uno de los que llevó la palabra de Dios fuera de su tierra, pues él también tuvo que escribir ya en otro lenguaje. En cuanto a los autores, sí es cierto que fueron hombres, seres humanos los que escribieron, pero no menos cierto es que todos los que escribieron lo hicieron bajo dirección y bajo inspiración de Dios. Aquí veremos tres formas distintas que Dios utilizó para inspirar al hombre a escribir. Por ejemplo, a través de lo vivido. Hubieron personas que tuvieron que experimentar cosas, que vivir cosas para luego plasmarlas. Por ejemplo, el profeta Ezequiel. Allí encontramos cosas que él vivió y que Dios le mandó a hacer para a través de esto hablarle al pueblo de Israel. Dios utilizó lo vivido de Ezequiel para hacerlo escribir y que hoy tengamos este mensaje que encontramos en el libro
libro de Ezequiel. Otra manera como Dios inspiró al hombre fue, por ejemplo, a través de información. Por ejemplo, el evangelista Lucas. El evangelio de San Lucas es un evangelio sinóptico, es decir, que Lucas no vio lo que Jesucristo hizo en la tierra, pues Lucas no andaba con Jesucristo mientras él estuvo aquí. Lucas para ese tiempo era médico, lo que era un trabajo de muchísimo más prestigio que hoy en día, porque en ese tiempo pues escaseaban muchísimo los médicos y la ciencia no estaba tan avanzada. Pero él dejó este trabajo tan prestigioso, lo dejó a un lado para dedicarse, después que Jesucristo ya no estaba en la tierra, dedicarse pues a investigar todo lo que Jesús había hecho, investigar su vida y escribir acerca de esto. Lucas es uno de los que habla a más profundidad acerca de la niñez de Jesucristo, lo que quiere decir que Lucas tuvo que haber investigado mucho y tal vez hasta haber interrogado a María, la madre de Jesús, para que ésta le contase cómo fue el nacimiento de Jesús, cómo fue la llegada del pesebre, etcétera, y también cómo fue su crecimiento y su desarrollo. La tercera forma como Dios también inspiró al hombre a escribir fue a través de inspiración directa. Esta inspiración no es basada en algo vivido ni tampoco en algo investigado, sino que Dios se lo reveló directamente al ser humano. Por ejemplo, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que Dios se los reveló a Moisés. Moisés escribió estos libros bajo inspiración y revelación de Dios. Moisés no estaba presente cuando Dios estaba formando la tierra o al hombre. Sin embargo, Moisés nos da una descripción perfecta acerca de esto porque Dios se lo reveló. No obstante a esto, sea que Dios le reveló a las personas a través de lo vivido, por información o por revelación directa, lo cierto es que Dios tuvo que inspirarlos para que ellos pudieran escribir las cosas de manera correcta, para que ellos no olvidaran nada ni tampoco pusieran nada de más. Fue el mismo soplo de Dios dentro de ellos que les dio la sabiduría para que ellos pudieran plasmar allí todo lo que Dios quería que llegara a nuestras manos. Historia. Lo que hoy tenemos en nuestras manos como un producto terminado y ya muy cómodo para estudiarlo cada día, pasó una trayectoria muy difícil. Al principio fueron descubiertas ciertas tablillas, tablas, piedras, rollos, donde fue escrita la palabra originalmente, y los escribas fueron aquellos que se dedicaron a traspasar lo escrito a mejores materiales, ya que algunos materiales pues se estaban dejando de utilizar, otros se estaban desgastando, y mientras la ciencia iba avanzando pues se pudo desarrollar mejor material hasta llegar al papel que hoy en día tenemos. Pero estos escribas, cuando ellos traspasaban lo que estaban escribiendo de un lugar a otro o de un idioma a otro, de un dialecto a otro, eran muy estrictos al escribir. Ellos no se permitían añadir ni un tilde ni una coma que no tuviera en el escrito original. Incluso cuando iban a escribir el nombre de Dios hasta cambiaban de pluma. Es decir, que estos hombres tomaban sus tareas muy en serio a la hora de traspasarla de un lugar a otro. Luego de esto, que el Antiguo y el Nuevo Testamento ya estaba escrito, la Biblia tuvo que pasar por el canon, donde fue decidido cuáles eran los libros que iban a ser aceptados como parte de la Biblia. Es decir, que los 66 libros que tenemos aquí en nuestra Biblia hoy en día no fueron los únicos libros que fueron encontrados. Había muchísimos más. Lo que pasa es que muchos no fueron aceptados, ya sea porque los escribas no se ponían de acuerdo acerca de algún contenido plasmado en los escritos. Lo cierto es que algunos libros fueron rechazados y no fueron añadidos a la Biblia. Muchos dicen que en esta trayectoria se cometieron muchos errores, que se utilizaron palabras equivocadas a la hora de traducir algo. Otros dicen que mucho material se perdió por el material en el que estaba escrito, pues se fueron desgastando. Y yo, al ser sincera, también lo creo así, pero estoy súper segura de que hoy tenemos en las manos todo lo que Dios quería que tuviéramos al día de hoy. Aquí está revelado todo lo que Dios quiso revelarnos a nosotros acerca de sí, acerca de nosotros mismos, acerca de la creación y acerca de todo lo que Dios quiso comunicarnos a nosotros, ni más ni menos. Contenido. La Biblia tiene un contenido infinito, no son solamente 66 libros y 1869 capítulos, es algo que va muchísimo más allá. Cada día que leemos la Biblia encontramos un consejo nuevo, una sabiduría nueva. A cada pregunta allí encontramos respuesta. Por eso es que no estoy de acuerdo con las personas que dicen que no es palabra de Dios, pues ningún ser humano tiene la capacidad de escribir algo que miles de años más tarde seguiría siendo vigente, seguiría siendo relevante y que seguiría hablando a las vidas. Este libro no ha dejado de ser impreso, no ha dejado de ser vendido, no ha dejado de ser traducido a otros idiomas o versiones. Este libro ha impactado el mundo de una manera impresionante. No podemos atribuirle algo tan genial a un ser humano. No podemos decir que esto se lo inventó un hombre, pues algo que es alimento de vida para nuestra alma solo pudo haber salido de quien creó verdaderamente nuestra alma. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es la Biblia?
A veces Dios nos habla a través de su palabra rema, la palabra revelada en un momento que Dios la pone en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, o tal vez incluso de manera audible. Pero la Biblia es la palabra de Dios logos, la palabra establecida, la palabra que no cambia y que no varía, pero que aún así, como decía antes, es viva y eficaz. Así que al igual que la palabra revelada, la palabra rema, esto también es palabra de Dios. Conclusión. Tenemos que aprender a respetar la Biblia cada día más, no a idolatrarla, pero sí a respetarla por ser palabra de Dios, por supuesto, porque Dios la inspiró y porque Dios allí dejó todo lo que nosotros hoy necesitamos saber, pero también por la larga trayectoria que este libro ha pasado. Yo solamente hice un pequeño, breve resumen, pero tú si quieres puedes buscar un documental más profundo acerca de esto y verás cómo miles de personas tuvieron que perder su vida para salvar este libro cuando en algún momento quería ser exterminado. Hubo un tiempo donde la Biblia fue prohibida, donde las personas fueron perseguidas por tener una Biblia en su casa, porque si no podían perder la vida por leer este libro. Cuando creció también la retribución de la Biblia o la traducción a otros idiomas, hubieron muchísimas persecuciones, hubieron muchos intentos de que este libro fracasara, de que este libro no existiera más y que las personas que lo estaban distribuyendo perdieran la vida. Así que por todo esto y por ser palabra de Dios, respetemos y honremos la palabra de Dios. Pero sé que a veces hay personas que al leerla también cometen ciertos errores. Si tú quieres saber cómo estudiar la Biblia de manera profunda y efectivamente, te invito a que por favor vayas a mi próximo video. Te voy a dejar el link aquí en la descripción de este video para que vayas directamente y veas este próximo video donde estaré hablando acerca de cómo estudiar la Biblia efectivamente. Antes de terminar, por favor, permíteme, como siempre, leer un versículo bíblico que ampara y confirma lo que hemos estado hablando en este video. Este versículo se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la Biblia es la santa y revelada palabra de Dios, inspirada a hombres y a nosotros hoy en día a través de Él mismo. Así que espero que este video te haya gustado, te haya enseñado algo, que te haya sido de bendición. Si es así, por favor, déjame un me gusta y suscríbete a mi canal para que no te pierdas los próximos videos que estaremos subiendo. Espero verte en el próximo video hablando de cómo estudiar la Biblia efectivamente. Hasta la próxima. Bendiciones.